Hola, hola a todos. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? En primer lugar, con relación a una de las preguntas que me hicieron de cómo combinar o coordinar el círculo de la cruz de propósito y misión, em, esto yo no les digo que no lo aconsejo hacer ahora mismo si alguien no tiene memorias o recuerdos de otros tiempos. Esto es para ordenar cuando uno tiene demasiadas memorias o demasiados recuerdos, ¿sí? Em, que no sabe cómo ordenar en su cabeza y, y tiene más o menos identificado épocas o tiempos específicos, ¿sí? Entonces, eh, para esas personas puede servir para darle un sentido o una ubicación a qué es a lo que nos está pasando, ¿no? Em, a ver, ay, ahí está, perdón. Entonces, lo que les decía es de dividir un círculo en 12 fragmentos. 1, 2, 3, 4. Uy, ya lo hice mal. En, en 12 fragmentos. Entonces tenemos las 12, 6, 3 y 9. Hacemos un círculo y lo armamos exactamente igual que si fuera un reloj. Entonces tenemos la 1, las 2. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, entonces armamos una especie de círculo o esfera de esta manera. Este círculo. Y nos colocamos a nosotros en el punto central de las 12, perdón, en el punto de las 12, y vamos a dividir todo este proceso, este círculo, lo dividimos en, ¿cómo sería? Perdón, me mareé con otra cosa que estaba pensando y se me fue esto. Entonces, tenemos este círculo y aquí nos ponemos nosotros, ¿sí? Como arriba de todo para ubicarnos como estamos en el presente. Y cada uno de estos fragmentos de 12 los vamos a dividir en periodos de 2000 años, ¿sí? Lo vamos a dividir en periodos de 2000 hacia atrás, ¿sí? Como 2000 para atrás, 2000 para atrás, 2000 para atrás, 2000 para atrás, ¿sí? En ese sentido. Ustedes creo que lo están viendo al revés, me parece. Pero bueno, yendo hacia el 9, ¿sí? De las 12 a las 11, 10, 9, 8, 7, 6. Entonces lo voy dividiendo en 2000 años hacia atrás.
¿Para qué esto? Porque cuando los que podemos recordar o los que van recordando eh, otras vidas u otros tiempos, podemos calcular en más o menos qué civilizaciones o qué instancias son las que hemos vivido o las que hemos estado viviendo. Entonces, si vamos ubicando, no sé, una vida que hemos tenido que nos ha marcado mucho en los últimos 2500 años, entonces la colocamos entre las 10 y las 11, ¿sí? Y tenemos ahí esta vida que nos ha marcado. Porque, no sé, nací en la época de Israel antes de Cristo, por decir algo. Entonces, y lo siento como que ha sido algo muy importante. Lo que estoy haciendo acá con esto es ir marcando los periodos de la historia que me han afectado más, ¿sí? Esa era la pregunta de lo que me habían hablado, de cómo encontrarnos en esa crucifixión. Entonces, si yo encuentro eh, periodos de mi vida que me han marcado mucho hace tanto tiempo como 2000, 6000 años, ¿sí? O sea, hace 6000 años, eh, el problema es saber lo que yo he vivido hace 6000 años. Cuando uno empieza a recordar y tiene todo un montón de datos por todos lados, y tengo fechas, civilizaciones, datos de otros tiempos, de otras culturas, de otras civilizaciones, lo que voy haciendo es tratar de ubicarlo en el tiempo. Si yo lo logro ubicar en el tiempo, a ver, con una cercanía de unos 2000 o 1000 años dentro de este gran reloj, lo que voy haciendo es ubicar que cuando yo formo mi cruz perfecta de esa memoria, eh, de ese periodo, es donde más o menos yo me quedé estancado. Es decir, dentro de este cuarto de hora, ¿sí? Estoy viviendo este proceso de acá y acá, ¿sí? Entonces, lo que he vivido acá, la historia que me haya marcado en este periodo, ¿sí? Es la que me va a estar dictaminando mi misión, podría decirse. O sea, lo que he vivido en mi misión. Entonces es una forma de ubicarse en el tiempo y espacio, pero no es algo que haya que hacer, o sea, no es algo específico que se lo tenga que apuntar como esto lo tengo que hacer. ¿Sí? Esto es como una forma de ubicarse en tiempo y espacio en tu misión y propósito, ¿sí? Pero puede ser un poco caótico. Yo lo expliqué básicamente para que me entendieran a mí de dónde saco toda la información que estoy hablando, ¿sí? Pero no lo tomen como una técnica de nada, porque si no tienen todos los datos es lo mismo que no, lo mismo que nada. Básicamente no te va a llevar a nada, no, es nada, no tiene ninguna productividad en sí, más que eh, tener una idea de mi espejo anterior, de dónde traigo la información. Entonces, básicamente, lo importante a saber es que si nosotros hoy empezamos a recordar, si tenemos la mente abierta al recuerdo o se nos empieza a abrir el recuerdo en esta vida, saber que lo que haya pasado 12.000 años antes, en el periodo histórico, es exactamente lo que nos va a marcar el proceso que estamos viviendo hoy, el por qué estoy recordando. ¿Se entiende? O sea, eso es lo único importante. Que hace 12.000 años, a mí, o sea, para mi alma, este es el reflejo perfecto de lo que yo hoy tengo que hacer. Por eso, para mí personalmente, es toda la historia de Shiu, porque todo lo que estoy haciendo en esta vida, básicamente es tratar de terminar lo que no pude hacer en la época de Shiu, ¿sí? Y toda la información que en muchos casos explico, tiene que ver con lo que aprendí en esa vida de Shiu, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual estaba explicando esto, no para que ahora vayan y lo hagan, porque si no tienen los datos es como, tampoco es útil para nada. ¿Está? Bueno, respondí a esto porque alguien me había quedado de que alguien me había preguntado de cómo era y cómo se podía hacer para determinar. Pero la verdad que vamos a perder mucho tiempo en algo que no es productivo.
Es solo para ubicarse a aquellos que recuerdan con lujo de detalle cosas. Entonces, vamos a empezar por ubicarnos históricamente. Acá. Bueno, como les decía, y a algunos les he leído, básicamente lo que resume toda la historia y la esencia del mensaje o de la historia y la información del universo era lo que nos contaba mi abuelo en ese tiempo, en esa historia de la creación, en que nos explicaba cómo había surgido el universo. Y a partir de esto es que surge la explicación de la Tertunti. Entonces, vamos a ir a ese momento. A esta historia. Les leo la historia y a partir de ahí vamos a ir desglosando algunos de los aspectos para trabajarlo punto por punto. Entonces, la historia que mi abuelo Kalak me contó a mí personalmente para explicarme el universo comenzaba así. En el principio solo existía el Mahas, el vacío durmiente. Sus sueños eran tres. Ham, la inspiración. Het, la contemplación. Hum, la exhalación. En esta frase, que es fundamental para todo ser en la existencia, está hablando de una entidad que se llama Mahas, que en realidad no habla de un ser, sino que habla de un concepto. Mahas son tres de las letras que dan origen al espíritu, al alma y al cuerpo del primer ser universal. En el Sayónico, toda la estructura de la filosofía se daba a partir de la lingüística. La lengua, el idioma, era la tecnología o herramienta que permitía a las personas acceder a la información universal. Entonces, para acceder a esa información, se utilizaban mantras o palabras que pudieran explicar los conceptos cósmicos de una forma más humana. Entonces, por eso a cada aspecto o a cada proceso del universo se le ponía un nombre basado en el orden de las vibraciones y cómo ellos habían estructurado el universo sonoramente. Entonces, dentro del abecedario del Sayónico, hay un orden establecido que tiene que ver con 9 vocales, pasando por 4 procesos, que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, para ir proceso por proceso. Esta forma de ordenar el abecedario era, se colocaban las 3 respiraciones, Ham, Het, Hum, y de cada una se emitía una sagrada trinidad, un sonido, una luz y una forma. Los sonidos, luz y forma de Ham eran las primeras 3 vocales, de Het las siguientes 3 vocales y de Hum las últimas 3 vocales. Esas 9 vocales que se formaban creaban las vocales del espíritu, las 3 primeras, del alma, las 3 siguientes, del cuerpo, las 3 últimas. Entonces, a partir de la respiración, surgen estas vocales y cada vocal va a vivir 4 procesos en su existencia, dando en total 4 por 9, 36 caminos que va a pasar el universo a lo largo de su existencia. La primera letra consonante de esas 36 en la A es la M. La letra del espíritu, la primera letra A,
la primera consonante es M. La del alma es H y la del cuerpo es S. ¿Sí? Entonces, si lo vemos de ese lugar, M, H, S son las primeras letras que conforman al primer nombre del primer ser que se expresa en el universo. ¿Sí? Así era como formaban ellos los nombres de la divinidad o de los 72 nombres de Dios, como le llamaban. Entonces, MHS, que se pronuncia Mahas. Entonces, el Mahas solo existía cuando en el principio solo existía el Mahas, el vacío durmiente. Mahas era llamado el vacío durmiente porque todos los conceptos de la existencia atravesaban al Mahas o surgían del Mahas. La letra M significa la puerta, la letra H significa el tiempo y la letra S significa el espacio o por donde se teje la realidad. Entonces, significa básicamente Mahas, las puertas del tiempo y el espacio. Eso es lo que significa ese nombre. Entonces, al principio nos lo contaban como un cuento. En el principio solo existía el Mahas, pero en realidad luego nos estaban explicando, en el principio todo era una puerta que abría hacia el tiempo y hacia el espacio. ¿Sí? Entonces nos empezaban a explicar el toroide del tiempo y el espacio. Sus sueños eran 3. Sus sueños porque son, en primer lugar, la inspiración, que es cuando trae toda la información. Inspira, observa en el centro y exhala por el otro lado, formando ese toroide o ese árbol. Entonces, una y otra vez, como un sueño, se iba repitiendo su respiración. ¿Sí? Entonces, la puerta del tiempo y el espacio, la puerta del tiempo y el espacio, va creando diferentes tiempos y diferentes espacios en tanto va respirando. Acá lo que habla es de un ser que está en profunda meditación y que con cada inspiración de su ser está creando oportunidades de existir, de crear realidades, de expandirse. Por lo tanto, Mahas para ellos era básicamente el nombre del origen de todo. La historia sigue. Entonces siguió inspirando, inhalando, inspirando, contemplando y exhalando, hasta que su respiración se volvió música. Y por su canto, Mahas despertó. Cuando despierta, ¿qué significa esto? Que la contemplación, la expansión, la contemplación, la inspiración y la exhalación se unifican todas en un solo punto y ¡pah!, explota. O sea que después de haber creado todas las probabilidades de la existencia, lo que hace este ser es despertar. Y despertar es traer claridad, luz. Entonces abre por primera vez sus ojos. Por eso dice, Wul-Hayat. Wul-Hayat es el gran ojo, el ojo que todo lo ve. Que en realidad, el ojo que todo lo ve no es en sí un ojo, sino que es una esfera que abarca todas las dimensiones y toda la contemplación de la existencia. Eso es lo que representa y significa Wul-Hayat. Por eso todas las culturas antiguas han representado al cosmos como si fuera un ojo. En realidad, lo que están representando no es en sí un ojo, sino que es la forma en que el universo, que es una esfera, se ve al duplicarse y salirse de sí misma. Cuando un ser completo, como es una esfera, se expande y se duplica sobre sí misma, ¿sí? Un ser completo inspira, contempla y exhala. Al exhalar, se separa de sí mismo, se separa de este concepto, y en el medio queda esta visión, que todos los seres del universo lo observan como el primer momento en que el ser dejó de observarse a sí mismo en el interior
para poder verse en el exterior. ¿Sí? Entonces, esta imagen es básica y fundamental en todas las culturas que hablaban de la divinidad como un ser que se multiplica a sí mismo para observarse a sí mismo. ¿Sí? Por eso el gran ojo. No confundan esto con ninguna religión o ninguna secta, es biología. ¿Sí? No tiene que ver con Illuminatis, ni masonería, ni el ojo de Horus. Todos los que vinieron después, lo único que hicieron fue reinterpretar esta información, ¿sí? La información biológica. Entonces, utilizaron el símbolo para decir, por ejemplo, que el ser tiene una lágrima que se conecta con la palabra, ¿sí? Y esto de aquí, esa agujera, que a mí se me marca muy bien, la lágrima y la ojera que va marcando la espiral cóncava hacia donde va la información, como una forma de espiral áurea. Entonces, lo único que hicieron es reinterpretar los símbolos, ¿sí? El lagrimal, que desciende la lágrima hacia la boca, ¿sí? Y esto de aquí, que va rodeando el ojo en su cuenco infinito. ¿Está? Entonces, Wulfejet, en este caso, tiene que ver con un montón de simbologías reinterpretadas de la biología, pero no son de ninguna religión, son reinterpretaciones, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablemos del gran ojo, olvídense de las sectas que conocen o lo que sea. Estoy hablando acá de la división de un ser esférico que se multiplica por mitosis, por vesicapisis, ¿sí? Creando en el centro otro ser que contempla las dos realidades como una, ¿sí? Entonces, por eso es el gran ojo. Entonces, el gran ojo, al ver sus sueños, 9 lágrimas de luz dejó derramar a su alrededor. Estas 9 lágrimas que dejó derramar a su alrededor es lo que llamamos después las dimensiones. Dice la historia, iniciando así los caminos del universo. Laat, el principio y la unidad. Sut, 2, el tiempo y el espacio. Dis, la familia divina del espíritu, el alma y el cuerpo. Tet, los pilares del cielo y la tierra, los fundamentos. Heis, 5, la voluntad que unifica las realidades. Hin, la entrega de los espacios. His, el sendero de la iluminación. Hon, la entrega de los tiempos. 2, el fruto divino. 9, ¿sí? 9 lágrimas que se derramaron a su alrededor. Estas 9 lágrimas hacen referencia a las 9 perspectivas en las que el ojo observó las realidades. Por lo tanto, se llaman las 9 dimensiones. Pero estas 9 dimensiones están contempladas en 3 grupos, ¿sí? 3 por un lado, 3 por el otro y 3 por el otro. Ham, Het, Hum. Ham, el espíritu, Het, el alma, Hum, el cuerpo. Cada uno de ellos se multiplica en 3 más, ¿sí? Entonces tenemos a estos 3 seres básicos fragmentados en otros 3 seres básicos, ¿sí? Que van creando las diferentes perspectivas de la realidad. Entonces, las dimensiones son las perspectivas desde las cuales el espíritu, el alma y el cuerpo, que son 3 realidades, observan al universo, ¿sí? Nosotros en la antigüedad no contábamos, no contábamos hasta 10, ¿sí? O sea, los 10 dedos, sino que en nuestro sistema de contabilidad era de 12, 12 en 12. ¿Por qué? Porque acá tenemos 5, acá tenemos 5, unidad y otra unidad, ¿sí?
Entonces era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Por eso 12 en sayónico tenía dos formas de decirlo. Uno era diso, ay, perdón, no, perdón, suso o sosu, que es 12 pero contando, ¿sí? Y la unidad, que es 12, que es badá. Badá significa 12 y también significa manos. Entonces, una unidad era todo esto. Lo que representaba entonces era que en nuestras manos estaba Ham, Het, Hum y las 9 dimensiones juntas. Toda la creación dentro de nuestra forma de contar. Entonces, cada uno de los caminos que se fue, que fue creando el universo, surgen a partir de este ojo. Porque este ojo empieza a multiplicarse en dos, y luego se sigue multiplicando, multiplicando, hasta crear todas las realidades posibles en el universo. Por eso estas diferentes realidades que se van creando, se van expandiendo, son las diferentes esferas de realidades que van a existir en el universo, los diferentes universos. Los seres de novena dimensión, de octava dimensión, de séptima dimensión, y así hasta los de tercera dimensión, y nos seguimos fragmentando y fragmentando en diferentes células cada vez más pequeños, hasta que aparecen los sistemas evolutivos como los nuestros. Entonces, son los 9 caminos que el universo traza en la existencia. Esto es lo que cuenta la historia. El gran ojo vivió sus sueños y se observó. Así, el vacío se volvió plenitud, la nada se volvió el todo, el Mahas se volvió Saham. Y sus ojos fueron sonidos, fueron luces, fueron formas. Fíjense que dice, el Mahas se volvió Saham. El Mahas se volvió Saham significa justamente esto, palíndromo, ¿sí? Saham son las últimas letras del abecedario que se duplica. 36 letras positivas, 36 letras negativas. En otro momento, otro día, vamos a hablar solo de eso, de cómo se constituyen las realidades a través de la visión antigua de la escritura. Las últimas letras, así como de este lado comenzaban a bajar M, H, S, del otro lado empiezan a subir S, H, M para volver otra vez a la divinidad, como si fuera un camino de retorno. Ese camino de retorno hace que para venir hacia aquí digamos Mahas y para volver al cosmos digamos Saham. Entonces, el camino de Mahas es expresarse y crear todo lo que hay alrededor. Por eso el vacío se volvió plenitud, la nada se volvió el todo. Y una vez que existe el todo, comienza el camino del Saham. El camino del Saham es el recordar quién soy y el volver a hacer que todas las partes que creé se vuelvan a unificar. O sea, empieza el tejido, empieza el trabajo de tejer nuevamente la red. Sus ojos, que antes eran nueve dimensiones, empiezan a multiplicarse por división celular, creando diferentes ondas, que llamamos sonidos, creando diferentes colores, que llamamos las luces, y posteriormente las formas, que van a ser los sólidos geométricos, platónicos y arquimedianos, que van a dar lugar a toda la estructura de la materia de la realidad. Eso lo vamos a ir viendo también con detalle en otro momento. Dice, y sus ojos se volvieron los de toda la creación. ¿Qué significa esto? Esa parte de la historia. Sus ojos se volvieron los de toda la creación. Que todos los seres del universo que observamos y podemos contemplar la realidad, somos un fractal de ese ser que se auto-observa.
Por lo tanto, todo ser que empieza a tener ojos, empieza a realizar el camino hacia la iluminación, hacia buscar la luz, hacia encontrarse otra vez consigo mismo, con encontrar la claridad. Un día expliqué, porque alguien me había preguntado si nuestro objetivo era la iluminación, y le explicaba que la razón por la cual nosotros en la Tierra buscamos la luz es porque tenemos noche, básicamente. En los planetas donde todo el tiempo es luz, no se busca la iluminación, porque ya son seres iluminados. Pero el hecho de que tengamos 12 horas de noche y que la vida haya surgido en el fondo de los océanos donde hay oscuridad y la luz no llega, nos ha preparado biológicamente nosotros para buscar la luz. Tanto desde la inconsciencia como desde la conciencia, buscamos la luz, porque es una programación biológica para sobrevivir. Durante las 12 horas de noche, nuestro ser se tiene que preparar para encontrar la luz interna hasta que llega la luz externa. Hace millones y millones de años, cuando empieza la luz, cuando empieza la vida en el fondo de los océanos, ciertas plantas y ciertos animales se dan cuenta de que bacterias, concretamente, no animales, se dan cuenta de que no consiguen producir alimento en el fondo de los océanos, porque ya había demasiada cantidad de bacterias consumiendo en los fondos de los abismos, entonces empiezan a buscar la luz. Cuando empiezan a buscar la luz como una forma de realizar fotosíntesis, empiezan a hacer un metabolismo interno de transmutación, de evolución, en el que se dan cuenta de que si buscan la luz pueden encontrar el alimento interno, que hacer fotosíntesis. Entonces, muchos seres empiezan a buscar la luz hacia arriba y empieza a desarrollar los ojos, empiezan a buscar la forma de encontrar o absorbiendo la luz por la fotosíntesis o buscando la claridad a través del ojo. Entonces, se diseña, el universo mismo diseña la búsqueda de la claridad, la búsqueda de la luz como un objetivo para vivir, para darle sentido a mi existencia, ¿sí? Por eso a lo largo de millones de años de evolución, nosotros hemos ido buscando la luz, porque nos sentimos seguros en la luz, porque la noche nos atacan los animales. Entonces biológicamente tenemos registrado buscar la luz para sentirme en casa, para sentirme cómodo, para sentirme seguro. Entonces en esa búsqueda de la luz, cuando aparece la cultura trata de hacer que busquemos la luz en los cielos, ¿sí? Y honremos al sol porque es el que nos dio el alimento. Entonces, durante miles de años de evolución de las culturas, la espiritualidad, la sociedad se vuelve hacia la búsqueda de la iluminación. Y nosotros, como seres espirituales, seguimos buscando en los cielos la iluminación, cuando en realidad es un impulso de la bacteria que nos dio origen a nosotros en la búsqueda de la claridad de la luz a través de la visión. Pero cuando llegamos al punto de observar el sol y de encontrar el máximo de la luz, nos damos cuenta de que no era esa la luz, de que la verdadera luz estaba en el vacío, porque quien originó todo fue el Mahas, que estaba en el vacío durmiente, donde no había absolutamente ni un solo rayo de luz. Entonces, ¿cómo va a ser la iluminación el final del camino si el origen no fue la luz? La búsqueda de la luz es solamente una parte del camino, que nos lleva hasta el final de nuestra evolución, que nos lleva a encontrar el final del camino evolutivo. Luego empieza el camino interno, y ese camino interno, por eso, las personas que descubrieron esta verdad interna, lo que hacían era llevarlos a cámaras ocultas, oscuras, donde uno pudiera encontrar la luz interior, no la luz externa. No proyectando en una divinidad solar o en una divinidad externa, sino dentro de cada uno para la autoobservación. Por eso dice la historia, sus ojos se volvieron los de toda la creación. Toda la creación empezó a buscar tener ojos para poder observar y asimilar la información de este gran ser
que se fue creando. Por eso mismo nosotros somos fractales de esa divinidad, y por eso mismo nosotros somos los que tenemos la, ¿cómo se diría? La responsabilidad y también el honor de poder ser un fractal de ese ser divino que observa, que aprende, que mira, que ve el interior de la otra persona. Tenemos esa capacidad innata porque estamos en el proceso evolutivo de observar como observa el Creador, que somos nosotros mismos en otro nivel de conciencia. Por eso nos volvimos los ojos de toda su creación. Entonces sigue. La semilla, el fruto, el árbol, los miles de ojos que observan las realidades, los 9 cielos, cada círculo es la historia. Cada círculo es la historia de una divinidad, de un ser, de una especie, de una raza, etnia, pueblo e individuo. Todos somos únicos, todos ocupamos un espacio importante y todos estamos conectados a través de los círculos, a través de las esferas, en realidad, de estos círculos, de esos círculos entrelazados que van creando la vida. A eso se refiere. Los primeros, los Wanim, fueron los primeros en poblar la existencia mediante sus cantos. Esa es la primera frase de esta parte de la historia. Los Wanim son los seres de la vibración del origen, los que originaron todo. Y fíjense que habla de que la existencia fue originada por cantos. Esos cantos en realidad se definen como el sonido primordial del universo, que son ondas de vibración. Todo el universo surge por estas ondas vibracionales y empiezan a emitir como una especie de eco a partir de la expansión de este gran ser. Entonces, este gran eco empieza a generar como ondas que van moviéndose por todo el universo y van creando las diferentes realidades a partir de su cruce como si fueran las olas del mar. Entonces, a esas ondas se les llamaban Wanim. Manik, la araña, tejió las redes del tiempo. Manik se llamaba la divinidad araña, que era la que iba tejiendo las realidades, iba tejiendo la sinapsis dentro de esa gran ondulación de sonidos en el universo. Por decirlo de otra manera, Manik fue la parte de la conciencia que plasmó lo que se sentía en las vibraciones del universo como si fueran las cuerdas del universo. ¿Sí? O sea, todas las cuerdas que conectan las realidades, que están entrelazando todo lo que sería la red de información de la Kaya, fue tejido por Manik, que lo que hizo fue tejer las redes del tiempo. ¿Por qué las redes del tiempo? Porque todo espacio, toda realidad, surgió a partir de la visión de los tiempos. El tiempo es lo primero que surge. Es como, el tiempo y el espacio son inherentes uno al otro, son como si fueran esas dos esferas que se separan, tiempo, espacio, pero en sí conforman parte de una única y una misma realidad. En sí, el aspecto del tiempo es esa red vibracional que hace que, en función de qué nivel de vibración tengas, vas a estar en un tiempo o en otro. Y el tejido de todo ese tiempo, al densificarlo, se llama espacio. Entonces, somos en realidad, el espacio es un entretejido de tiempo, podríamos decirlo, ¿no? Y ese tejido fue el que, quien lo hizo fue Manik, cuenta la historia. Entonces, en esas redes del tiempo, donde Nut pintó de colores las esferas del espacio. Nut era la divinidad que pintó el cielo, se decía, ¿no? Entonces, lo que se hizo, perdón, estoy hablando demasiado y traigo mucho aire. Entonces, cuando se fue tejiendo las redes del tiempo, esas cuerdas que se fueron registrando a través del tiempo, esta entidad Nut, que en realidad es el mismo espacio proyectándose, empieza a tener claridad, a generar
brillo, esa vibración empieza a vibrar tan alto que genera más energía. Esa energía destella, y debido a la vibración de las ondas del sonido, ese destello de luz por tanta energía, por tanta acumulación de energía en tanto movimiento, empieza a refractarse a través de las ondas de este océano del sonido. Y entonces, en función de cuán alta es la vibración, la luz va a ir cambiando de color, ¿sí? Y vamos a ir teniendo los diferentes colores de la realidad en función de las altas vibraciones o las bajas vibraciones de los Wanin. Entonces, Nut, en cierta forma, que decía pintó de colores las esferas del espacio, es en realidad la gran vibración creando destellos de luz, atravesando las diferentes ondas del espacio, que hacen que cuanto más amplia sea la onda, se ve un color rojo. Cuanto más eh, más delgada sea la onda, se va a ver el color violáceo, y así. Entonces aparecen todos los colores en función, como si fuera una pintura, en función de cómo se van dando los cantos en el universo. Por eso es fundamental entender que lo primero que surge en el espacio son las vibraciones. Todo es vibración, todo es sonido. Luego aparecen las luces, ¿sí?, que van diseñando las formas. Y luego aparecen los Edenim. Los Edenim, dioses solares, fueron los primeros círculos quienes diseñaron la vida, ¿sí? Entonces los Edenim es lo mismo que decir para nosotros Elohim, o entidades creadoras. Son seres de sexta dimensión que que lo que hicieron es en sí mismos, son ellos mismos, bajando la vibración de los sonidos y de la luz para darle forma y estructura. Aparecen entonces por primera vez las esferas con patrones geométricos, o sea, los mundos. La historia sigue diciendo: sus hijos, Tumut, los mundos, originaron a los Inna, hijos de la estrella madre de los cielos. Los Inna eran los pobladores de Sirio. ¿Sí? Sirio, para nosotros en la Tierra, Sirio es fundamental porque son los que crearon toda la existencia, básicamente, de la civilización humana. Son los que dieron sentido al por qué existíamos como civilización. Por eso son importantes los Inna. Entonces, como dije, lo primero, los cantos, después los colores, después la vida, los círculos de la vida, que son las células originales, las células madres. Y luego, la estrella madre, una de esas células madres, da origen a los Inna, que van a ser los que den sentido a la civilización, a la conciencia de los mundos en evolución. Los Inna supieron que así como el Mahas se había dividido expresándose en todos ellos, un día el Saham le llamaría a todos para volver a unirse. Por ello, desde la estrella madre, todos los hijos del Tumut se unieron y crearon a los Sem, nosotros. Los Inna, entonces, así como muchos otros seres de la galaxia, lo que hicieron fue comprender que el universo se expandía y luego se contraía. En esa expansión y contracción, en que se va creando una y otra vez realidades diferentes en el universo, lo que vieron es que si se expande y, separadamente y se vuelve a contraer desde la separación, en esa contracción se genera caos y distorsión mayor. Entonces lo que se dieron cuenta es que en el momento de la máxima expansión lo que había que hacer era poner orden y coherencia para que cuando todo volviera a ser llamado a la unificación, hubiera coherencia y armonía en la nueva creación. Estos ciclos en ciclos de tiempo y espacio, una y otra vez. Entonces entendieron la tecnología del tiempo y el espacio y se dieron cuenta de que hay momentos estratégicos en el tiempo y el espacio
desde donde se puede encontrar armonía para empezar un ciclo armónico otra vez a través del tiempo y el espacio. Entonces, por eso se dijo, así como supieron que el Mahas se había expresado para crear todo, un día el Saham los iba a volver a unir a todos, otra vez. Entonces, empezaron a crear mundos con vida estratégicamente ubicados en los cuales las civilizaciones trabajasen sobre sí mismas una y otra vez, evolucionando tanto interna como externamente, para buscar la coherencia y armonía en el ser, y así cuando se vuelva a unir en el Saham, pueda crearse desde armonía una nueva realidad y no desde el caos. Nosotros claramente estamos en la práctica, por eso estamos como estamos, pero esa sería la historia de por qué los Inna, los sirianos, han venido a este planeta. Entonces, eligen este planeta, y cuando deciden venir a este planeta, entonces empieza a venir mucha gente de diferentes lugares. La historia sigue y dice, los primeros en llegar de los cielos fueron los Sofhir, hijos de las serpientes, es decir, los reptilianos. Los reptilianos y draconianos fueron los primeros en llegar a traer conciencia a este planeta, porque como era un mundo en crecimiento y desarrollo muy físico, entonces lo que se pidió, lo que se necesitó de ellos, era que nos ayudasen a aprender a cómo sobrevivir y adaptarnos a los medios. Los segundos, gigantes Nemnir, hijos del hielo, custodios del norte. Los Nemnir, podría decirse, eran los gigantes, los primeros gigantes que llegaron a la Tierra, que eran seres o razas muy grandes, y que habían venido sobre todo a los polos, perdón, polo norte, al polo norte, a poblar la Tierra y traer su genética a la Tierra. Los terceros en llegar fueron los Alithir. Los Alithir son lo que algunos conocen como Mu o Lemuria, ¿sí? Los Alithir, hijos de los ángeles del mar, guardianes del sur, que vinieron a traer su néctar, su orden, su filosofía de vida a la tierra para que haya armonía. Y los cuartos en llegar, los Aesir, hijos del cielo, guardianes del oeste. Los Aesir es lo que los persas llamaron Anunnaki, ¿sí? Los Anunnaki fueron la raza que vino a traer su genética, porque sus mundos estaban muriendo, ya se había practicado en sus mundos todo esto, y como no se logró concretar, entonces vinieron a este mundo a traer su genética antes de terminar de morir todos, porque había terminado su tiempo evolutivo. Estos últimos entonces tuvieron hijos con los Sem, los humanos, y el gran padre, Zalan, que fue uno de los Aesir, les protegió como el mayor tesoro del mundo, como la raza final, la raza perfecta, los Atil-Hef, los azules. Se les decía los azules porque venían de mundos donde no había tanto oxígeno. Entonces, al adaptarse a este planeta, muchos de ellos dejaron de ser azules y pasó a oxidarse la sangre y pasó a ser sangre roja. Pero algunos permanecieron con su sangre azul sin oxidar, y por esto mismo se los llamaba los azules. Tenían un tono azulino de piel porque la sangre no era roja, era azulina. Los Atil-Hef tenían una misión en el mundo: crear las maquinarias capaces de hacer que el Mahas se transforme en Saham, hacer que la luz penetre en la oscuridad, hacer que las estrellas se plasmen en la tierra, que la red de Manik una a todos, volviendo a ser uno, ingresando al sueño de la creación. Esto que se describe acá es la construcción de las pirámides y los templos, de todos los caminos sagrados. Una misión en el mundo: crear las maquinarias capaces de hacer que el Mahas se transforme en Saham. Los templos y las pirámides tenían como objetivo hacernos ir hacia el centro, volver a nosotros mismos y atravesar todas las líneas de tiempo y espacio. Era básicamente una maquinaria, un sistema de maquinarias que permitía entrar a la red de Manik.
¿sí? A la red cósmica, a la red de información. Entonces, si nosotros, como seres que habíamos podido ver la realidad igual que la gran conciencia universal, podíamos acceder a esa red y aprender a modificar esa red, entonces estábamos entrando al sueño de la creación y por lo tanto podíamos ser capaces de ser creadores. Y ese es uno de los grandes objetivos de nuestra civilización, tener la capacidad de ingresar al sueño de la creación para poder ser creadores nosotros mismos. Entonces mi abuelo ahí me dijo, tú conoces este proceso con el nombre de Atertumti, el cielo en la tierra. Esa fue la primera vez que recordé el concepto Atertumti, en el cuento de mi abuelo. Cuando este abuelo me contó que todas las pirámides y templos que existían eran una proyección del cielo en la tierra, imitaban a las estrellas y las puertas entre los diferentes mundos y diferentes dimensiones. Entonces se nos decía que si usábamos correctamente el cielo en la tierra, las puertas de este mundo se podían abrir a todas las dimensiones y podíamos marcar una gran diferencia en la evolución de la galaxia y del sistema universal. Entonces, para nosotros, Atertumti era el plan fundamental. Mantener el cielo en la tierra era poder mantener abiertas las puertas entre las dimensiones aquí en la tierra. ¿Qué pasó con esto? Vamos a seguir la historia. Los Ina enseñaron a los Kef a construir con música los portales entre el cielo y la tierra. Y los Kef dominaron el mundo, hasta que un día todo cambió. Las Dasnai, las 12 familias, se disputaron la soberanía del mundo. Expulsando a los guardianes de las 4 direcciones, los hombres tomaron el poder de los pueblos, invadiendo los círculos ajenos, y la colonia se volvió un imperio, y las islas se fragmentaron en oposiciones. La capital, Jefislion, colapsó por su propia avaricia y ansias de control, llevando al mundo a un tiempo de desconfianza y por consiguiente de desconexión. Pero mucho antes de que esto sucediese, tiempo atrás de la caída, 4 hermanos salieron de la gran isla de 7 colinas, Écaron, y crearon junto a los Ina el camino hacia la iluminación del mundo. Tulfá, el gran río, es el camino del cielo en la tierra. Uno de los 4 hermanos fue madre de nuestros ancestros en estas tierras. Mis abuelos nacieron en Écaron, la isla de los Isa, y ellos, en persona, me narraron esta historia que hoy te cuento a ti. En tu sangre fluye la sangre de la estrella madre, y en ti reside la gran herencia de los azules, pues tu útero es el mundo. Pues tu útero es el mundo. La historia sigue. Pero en sí, hasta ahí es lo importante. Tu útero es el mundo. Entonces, la historia de las familias. Los atlantes cuando descubrieron y se dieron cuenta de que el humano era una extensión de los ojos de la divinidad, se dieron cuenta de que si lograban acceder a los ojos del mundo, entonces podían ver al mundo. Y lo hicieron. Atravesaron cada uno de los nodos, cada uno de los portales, que son esos ojos de la red, y cuando accedieron a esos ojos, lo que vieron, lo que se dieron cuenta, es que podían ver la información del planeta. Y se dieron cuenta de que abriendo las puertas entre el cielo y la tierra, lo que hacían era acceder a la información cósmica. Y así constantemente, una y otra vez, hasta acceder a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que en este planeta, como estábamos separados, el mundo se separó también en 12 partes, que es el dodecaedro planetario, que es la estructura básica de la esfera, que mira hacia 12 direcciones diferentes. Estos 12 rostros fueron dominados por 12 familias atlantes, 12 azules, que se empezaron a disputar entre sí quién tenía razón o cuál era el portal más importante. Algo muy típico de acá, muy típico de la Tierra. ¿Quién tiene mayor capacidad? ¿Quién tiene más conexión? ¿Quién tiene mejor acceso? Etcétera. Entonces, esta constante lucha externa hizo que el mundo interno se desvaneciese.
esto hizo que Atlántida cayera la red, y que a lo largo del río Nilo se construyera un camino iniciático para preparar a personas en su interior que no pasaran por lo mismo que habían pasado los atlantes, ¿no? Que tuvieran un crecimiento interno, que no tuvieran que pasar por circunstancias eh, negativas de separación, de conflicto. Entonces, el camino iniciático de Egipto, del Kem, se creó para poder preparar a las personas, a los Arsayan, para ser personas eh, que pudieran realmente trabajar para el cielo en la tierra y custodiar los portales sin interés alguno, más que el poder hablar consigo mismo a través de la creación. Lo fundamental para el Arsayan era no poseer la red, sino ser capaz de conversar con ella. Entonces se preparó a gente con la capacidad de amar y conectarse con la realidad, amar y conectarse con la red, ¿sí? La intención era que pudieran hablar con ella y no poseerla. Sin embargo, el periodo evolutivo ya había terminado y por lo tanto no se pudo continuar con esto, y tendríamos que esperar, dijeron los INA, hasta el momento de la oposición. Y ese momento de la oposición son 12.000 años después, es decir, hoy, básicamente. Entonces, por eso hoy estamos aquí recuperando toda esta información, porque tras la caída de Atlántida no hubo forma de volver a conectarnos a todos en red, y por eso mismo estamos otra vez aquí haciendo esto. Volver a conectarnos con esa información. Entonces, lo importante de aquí es que el universo en sí lo que hizo fue diseñar la estructura, el sistema de lo que sería la red de portales por las cuales se podía traer este cielo a la tierra, es decir, las dimensiones. Por lo tanto, este Atertumti es la base que le explicaba a los Arsayan cómo funcionaba todo el cosmos y todo el universo, ¿sí? Entonces, yo, obviamente que hay muchos videos explicativos de lo que es Atertumti en YouTube. Lo explico de diferentes maneras, con un montón de temáticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, como resumen, la intención era que pudieran entender de dónde venía ese Atertumti, ¿sí? De dónde venía de dónde venía la intención o el objetivo de por qué se tenía que abrir el cielo en la tierra, ¿sí? El cielo en la tierra, entonces, no es solamente plasmar las estrellas en forma de pirámides, no es algo solamente social, sino que tiene que ver con volver a traer siempre coherencia en el proceso de evolución, para que cada vez que se expande y se contrae el universo, nosotros podamos, desde los ojos de la divinidad, enviar sintonías de armonización a ese proceso. Y planetas como la Tierra se volvían portales que permiten que eso, en diferentes estadios y dimensiones o realidades paralelas, sea como una especie de eco, para que cuando se conectan todas las puertas de la Tierra se pueda trabajar en armonía, al unísono, descargando información desde cada una de las realidades para crear armonía en el proceso evolutivo. Por eso hacer el camino Yo Soy es abrir las puertas hacia este proceso de canalización de la información de otras realidades y otras dimensiones hacia aquí, a la Tierra, y de la Tierra hacia otras realidades. Diciendo esto, cabe mencionar que mucha gente me preguntaba que si no es contraproducente o peligroso abrir portales interdimensionales en la red, sabiendo la cantidad de cosas que hay, o entidades o sistemas que pueden perjudicar nuestro proceso evolutivo. La verdad es que nosotros, como humanos, no vamos a abrir portales.
Los portales ya existen y se abren naturalmente. Lo que hacemos nosotros es ir a absorber o a reconectar para que esa información pueda ser útil y no se estanque. No hay información buena o mala en el universo. La información pero la información se puede estancar. Y si se estanca y no circula, se crea un tumor de información que hace que se detenga toda la energía. Por ejemplo, Medio Oriente es un lugar donde la energía está totalmente concentrada y hay tanto estancamiento de energía por tanta conciencia o inconsciencia puesta en ese lugar, que al no tener los canales de disuasión, de distensión de la energía, se vuelve cada vez peor, hay una tensión cada vez mayor. Entonces, si lográsemos abrir y descomprimir la información en un solo nodo, eso lo que haría es redistribuir el peso de la red magnética y agilizar el flujo del pensamiento. Esto es como si dentro de la red hubiera un trauma, ¿sí? Entonces, si todo está volcado hacia el trauma, nunca vamos a ver otra posibilidad por miedo a que nos pase algo diferente o algo que no sepamos gestionar, y siempre vamos a estar viviendo el mismo trauma una y otra vez por no probar algo diferente. Entonces, para el universo esto no implica que eh, haya cosas malas que puedan entrar. Todo lo que pueda entrar malo es si yo estoy en incoherencia conmigo mismo. Entonces, por eso el gran trabajo que tenemos nosotros es trabajar la coherencia. Si nosotros nos volvemos coherentes con lo que sentimos, lo que decimos y lo que pensamos, eso va a traer armonización al proceso, ¿sí? Y más aún si vamos a los portales, eh, para ser de reflejo de eso, de ese mismo proceso. Ok, bueno, entonces, primer tema fundamental y que lo compartimos con muchas culturas, pensamientos, filosofías y demás, es que la clave fundamental que nos da esta historia eh, es la respiración. La respiración es clave y fundamental en este proceso. Y es algo que de lo más fácil que podemos llegar a explicar o a compartir. Entonces, primer punto a tener en cuenta sobre todo este proceso es la respiración, dentro del proceso de, de cumplir el plan. Parece una tontería, pero es fundamental. Como decía ahí, en el principio solo existía el Mahas, el vacío durmiente. Sus sueños eran tres. Esos tres sueños eran su respiración, inspiración, contemplación, o sea, retención del oxígeno, exhalación. Cuando yo hablo de portales, cuando yo hablo de canalizar, cuando hablamos de transformar una realidad, de abrir las puertas entre el cielo y la tierra, todo ello parte de una esencia fundamental que es cómo yo estoy absorbiendo la información y cómo la estoy asimilando y cómo la devuelvo a esa información. Entonces, ese sistema fácilmente es explicable en la respiración. Todo lo que vayamos a incorporar a partir de ahora, todas las informaciones que hablemos, siempre la tenemos que inspirar, sostener en nuestro interior y exhalar hacia afuera, para que no esté incorporada dentro de nosotros desde mi punto de vista, sino que inspiro la información, absorbo lo que necesito y dejo ir todo lo que no me corresponde. La respiración es el aspecto fundamental para la canalización, para la apertura de un portal, para la activación de un centro de poder. Tengo que estar centrado en qué me inspiro,
en la contemplación interna de mí mismo y en qué doy de mí hacia afuera. Entonces, tomar en cuenta, en primer lugar, esto, de que la respiración es siempre por forma nasal, siempre por la nariz, no por la boca. A veces algunos naturalmente respiramos por la boca o, eh, o solemos exhalar, inspirar por la nariz y exhalar por la boca. En este caso no, es siempre por la nariz, porque la nariz es el conducto directo al tercer ojo y por lo tanto tiene que hacer el circuito completo para hacer la liberación de la energía y la activación de la glándula pineal, ¿sí? Siempre es nasal. Entonces es la forma primordial para ir despertando la información interna, para ir asimilando información externa, eh, reconociendo que la respiración es la herramienta fundamental para poder asimilar y activar cualquier centro de poder. Se mide mucho la naturaleza energética, mide mucho el, cómo encontramos la coherencia y la armonización en función de cómo respiramos. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta esa inspiración, esa respiración, para poder generar el circuito de información dentro del propio cuerpo. ¿Sí? Recordemos siempre, inspiración por la nariz, inspiración nasal, el mayor tiempo posible, ¿sí? Para asimilar toda la información y para exhalar información. El mayor tiempo posible inspiro. No fuerte, no como si estuvieran queriendo oler todo el universo al mismo tiempo, sino con suavidad, relajadamente, pero todo el tiempo que puedan, inspiro. Y todo el tiempo que puedo, sostengo. Y luego, todo el tiempo que puedo, el mayor tiempo posible, exhalo. Muy suavemente. Inspiro. Sostengo. Exhalo. Repitiendo esto una y otra vez, la respiración consciente, muy suavemente, cada uno a su tiempo, a su ritmo, contando hasta el máximo número que puedan en cada respiración. Eh, lo que va haciendo esto es entregar un circuito correcto a espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Recordemos que es la respiración la que va activando y encontrando la armonización en las 9 dimensiones, en las primeras 3 vibraciones de mi ser aquí en la mente del espíritu, ¿sí? Aquí tengo el espíritu, aquí abajo el alma y por debajo el cuerpo, ¿sí? Ham, Het y Hum. Inspiración, sostén, exhalación debajo. Cuando voy haciendo esta respiración, simplemente con la respiración, lo que voy haciendo es asimilar toda la información de las 9 dimensiones al mismo tiempo. No es solamente relajarse y entrar en armonía, no. Estoy trabajando información si yo respiro conscientemente. Entonces, a veces simplemente concentrarse en un nodo de poder, en un centro importante de energía, sin estar cantando, ni trabajando con el cuerpo, ni nada. Solamente inspiro, creando este circuito constantemente, ¿sí? Eh, Muy suavemente para el que no lo hizo nunca antes. Obviamente que el que hace respiración holotrópica, yoga, eh, o los que han estado en el arte de vivir, han trabajado con la respiración como algo
fundamental, entonces ya lo tienen incorporado, pero agréguenle el aspecto de la conciencia, el aspecto consciente de que cuando inspiran están trabajando con traer el espíritu al cuerpo, cuando sostienen están armonizando el centro del ser en el alma, la energía del ser, y luego al exhalar estoy liberando la tensión del cuerpo físico. O sea que estoy trabajando sobre los tres aspectos para que la información se mueva mejor dentro de mi ser. Entonces cada vez que vaya a trabajar sobre información, sobre mi propio cuerpo, sobre todo mi ser, siempre primero respiración y a lo último otra vez respiración, cada uno a su ritmo, a su tiempo, sin necesidad de, de llevarlo a una respiración más holotrópica o como en Kundalini, ¿sí? Sino que si puedo hasta 3, cuento hasta 3, si puedo mucho más, cuento mucho más, ¿sí? Simple, ¿sí? Y voy probando una vez más, hasta lograr llegar a 9, ¿sí? Con la respiración, voy contando 1, 2, en tanto voy inspirando, llego a 9, sostengo contando hasta 9 y exhalo contando hasta 9, ¿sí? Entonces cuando logro esto, estoy ya incorporando la información de las 9 dimensiones de mi propio ser para asimilar cualquier tipo de información que venga posteriormente, ¿sí? Con la que querramos trabajar. Por eso, en el próximo, ahora lo que voy a disponer ahora es media hora más para otras preguntas que hayan tenido o tengan de lo que estamos comenzando, sin irnos mucho del tema, sino de esto que estamos comenzando eh, ahora, para ir sacándonos dudas de los conceptos generales. Y el próximo sábado ya nos vamos a poner, desde que comienzo, primero vamos a respirar profundo, nos vamos a alinear, y después vamos a empezar con todo lo que es el plan Atartunti, paso por paso, ¿sí? Ya que hoy fue más un día de introducción y de ver cómo funciona, y de responder las preguntas que tengan en relación a lo general de esto. Y el sábado que viene nos vamos a poner ahí bien concretos con el plan de la Tartunti y cada uno de los pasos del plan. Me habían hecho una pregunta por ahí, a ver. Acá, acá es. Todas las personas con información importante y complementaria a la que tú nos compartes fueron parte de los nodos que mencionas en el pasado. Todas las personas eh, que hoy tienen información inevitablemente han estado en relación con los nodos o en los caminos iniciáticos del pasado, ya sea Egipto o no, ya sea en este mundo o no, pero han estado en contacto con la red, porque para acceder a la información que están compartiendo hoy, que estamos compartiendo hoy, es necesario ingresar al toroide de la información. Así que inevitablemente sí que han tenido que formar parte eh, de la red. Preguntan, los guardianes de las 4 direcciones que fueron expulsados, los guardianes de los que habla la historia, ¿aún siguen expulsados? ¿Necesitan regresar? ¿Hay que ayudar a regresarlos? No, ya no, esto es una historia pasada que ya no nos incumbe a nosotros porque eran razas que ya se extinguieron, que ya no, que en realidad ahora están dentro nuestro. Esas razas que antes estaban separadas y que vivían en la Tierra, dejaron su genética en nosotros y por lo tanto nosotros hoy somos sus herederos. Por lo tanto, tienen que volver, ellos no, pero en nosotros tiene que volver el honor o el honrarles a ellos. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los reptilianos, de los Ofgir,
cuando hablamos de estas entidades, solemos tener miedo, solemos decir que son los enemigos de nuestro proceso evolutivo, y sin embargo no son seres que están fuera, sino que son seres que están dentro, que están en nuestro interior, en nuestra sangre. Entonces, eh, no podemos echarlos del sistema, no podemos echarlos de nosotros mismos, inevitablemente son parte de nosotros. Por eso están expulsados de nuestro propio ser, pero lo que tenemos que lograr nosotros ahora es asimilarlos como parte nuestra y hacerlos retornar en nuestro interior armónicamente. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Por qué tantas alergias? Preguntan. Bueno, las alergias habría que verlo con un biodecodificador, dependiendo de la alergia, obviamente, pero las alergias obviamente están tratando de resolver o enfrentar situaciones no tratadas, ¿sí? Cosas que queremos expulsar de nuestro cuerpo y que no están pudiendo ser expulsadas o liberadas, y por lo tanto se manifiestan de esa manera. Así que hay que prestar atención a alergia concretamente a qué, y desde ahí alguien de biodecodificación puede ayudar a entender para sanar el conflicto. Pensamientos, sentimientos y salud, ¿cómo interactúan con la respiración? La respiración es fundamental para llevar claridad a los pensamientos. Cuando uno va oxigenando el cerebro, la sinapsis se va realizando de una mejor manera. Hay mayor oxígeno en la sangre del cerebro y por lo tanto la mente no se estresa y no hay jaquecas, no hay dolores, el pensamiento se relaja. La respiración es fundamental para esto. En cuestión sentimental, la respiración armoniza la vibración. Toda emoción y sentimiento parte de energía. Si esa energía está caótica y no tiene una recalibración a través de la respiración, entonces hay caos en el cuerpo. Y por eso mismo es fundamental la respiración para armonizar las emociones. Y en relación a la salud, obviamente que la oxigenación va revitalizando el cuerpo y le va dando como un orden a la energía del cuerpo. Si los pensamientos tienen mayor claridad por el oxígeno que he respirado, por darle eh, mayor relax al cerebro, si los pensamientos empiezan a ser relajados y positivos, la energía de las emociones se equilibra y por lo tanto todo el sistema endocrino del cuerpo también se autorregula. Por eso la respiración sirve para calmar el pensamiento, pero a la larga, con la práctica, armoniza los sentimientos y termina sanando o colaborando en nuestra salud. Los círculos son los ojos y unidos el ojo. Exacto, sí. Los dos círculos, las dos visiones, son la positiva y la negativa, la interna y la externa. Y ambos juntos conforman el ojo que todo lo ve, que está en el centro, lo que llamamos tercer ojo. Por eso nosotros somos seres que tenemos dos ojos, porque estamos viviendo, es mejor para focalizar la tercera dimensión, pero para poder observarnos en el interior tenemos que cerrar los dos ojos y ver con el ojo interno, que es el tercer ojo, en el centro, que está en la glándula pineal. Cuando activamos en algún punto, ¿es importante colaborar con los seres de luz? Básicamente los seres de luz siempre están colaborando con nosotros, porque son los seres que saben qué es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer, más que colaborar con ellos, es abrirnos a su colaboración. Nosotros, inevitablemente, con cada acción que hacemos, estamos colaborando con todas las entidades en todas las dimensiones, tanto oscuras como lumínicas. Pero obviamente que cuando abrimos un portal, tenemos que estar a disposición de los seres de luz. También tener en cuenta que los portales en la materia fueron construidos por seres de oscuridad. Normalmente no fueron construidos por seres de luz, porque es materia y densidad. Entonces,
No tenemos que trabajar con los seres de luz para echar a los seres de oscuridad ni nada por el estilo, sino que trabajar con los seres de luz para que se abra un portal de claridad, pidiendo permiso a los seres de oscuridad para abrir las puertas entre cielo y tierra. A todos se les pide permiso, a todos se les pide colaboración. Me dicen, en una vida me morí ahogado y ahora batallo con las respiraciones. Cuando respiro siento que me ahogo, como si tuviera como si tuviera miedo de respirar. De hecho me mareo. ¿Qué recomiendas? A ver, en una situación como esta de traumas del pasado, lo primero que hay que hacer es, es mm, o sea, enfrentarse al trauma, no negarlo, ¿no? O sea, lo que tendrías que hacer es tratar de observar o imaginar la situación, ¿sí? Una de las cosas que a mí me sirvió es observarme, imaginarme que estoy debajo del agua, imaginarme que estoy sumergido en el océano, y recurrentemente me sucede que me siento sumergido en el océano y comienzo a respirar debajo del agua. Sé que al principio puede ser difícil, pero es, imagina que estás sumergida en el agua y respira muy, muy lentamente, inhala muy lentamente, sostén y exhala lentamente, sin dejar de imaginar que hay peces alrededor, que hay agua alrededor. Porque lo que vas haciendo con esto es enseñándole al cuerpo físico de que hay agua y aún así puedes respirar. Entonces, muy sutilmente le estás mostrando a tu mente de que no hay ningún problema con estar debajo del agua y que estoy respirando bien. Entonces, no lo fuerces, sino ir eh, paso a paso, tratando de asimilar esa respiración con los ojos cerrados, imaginando que estás debajo del agua y que hay peces alrededor o lo que sea. Em, mm, Al ritmo que puedas y después vas yendo cada vez respirando más y más profundo. Tener un grado mayor, tener un grado conciencial mayor está relacionado con las dimensiones. Uno tiene mayor grado de conciencia en tanto en más dimensiones puede contemplarse, eso sí. Eh, Uno tiene mayor conciencia de sí mismo y de la realidad cuando sabe que la tercera dimensión, que es esta, es solo un aspecto más del otro, ¿sí? Entonces, eh, sí que es importante, perdón, entonces sí eh, que cuando uno va obteniendo mayor conciencia, puede observar mayores dimensiones o cuantas más dimensiones puede comenzar a observar, toma mayor conciencia de sí mismo. Esto de canalizar y redistribuir la información dentro de la red que explicas, ¿funcionaría de manera parecida a cuando uno desbloquea traumas adentro de uno mismo, desbloqueando información inconsciente, sanando enfermedades, etcétera, como en la biodecodificación? Exactamente, exactamente. Es ir a un punto, observar, sentirme a mí en ese punto. Miren, la imagen sería esta. Yo cuando voy a un punto, a un nodo de la Tierra, lo que hay que hacer es sentarse y hablar con el punto, con la energía del lugar, sintiendo qué le pasó, eh, si hay traumas, si hay trabas energéticas, sentirme a mí mismo en todos los tiempos y espacios de ese lugar, de ese nodo, y al enfrentarlo, al observarlo y cambiar mi perspectiva de ello, estoy desbloqueando la información y la estoy redistribuyendo por el cuerpo. Entonces, funciona exactamente igual que en la biodecodificación, es llevar claridad y conciencia a un punto para que al distribuirse la energía y la información se pueda empezar a sanar el proceso. ¿Cómo se distingue entre canalizar paquetes de información y una vida pasada? Es muy difícil determinar esto.
Normalmente los paquetes de información no tienen emoción, y la vida pasada tiene emoción. ¿Por qué esto? Porque en el ADN, las vivencias que uno ha tenido se registran por la emoción que he sentido. En cambio, los paquetes de información de la red planetaria no tienen emoción, porque son solo datos. Entonces, se puede llegar a distinguir el paquete de información de una vida pasada, porque el paquete de información puede que nos genere una cierta desesperación o una cierta sensación de gigantismo, eh, pero no nos va a producir una emoción humana, sino como una especie de éxtasis o algo así. Entonces, la forma de distinguirlo yo creo que sería a través de qué emociones estoy sintiendo cuando lo recuerdo. Preguntan qué es un fractal. Bien, un fractal es eh, como vimos en este diseño, ay, perdón, no me están viendo. Como vimos en un diseño, si yo tengo un triángulo, esperen que voy a ir a lo del fractal para mostrarlo. Acá estoy. Para mostrar lo que sería un fractal. ¿Dónde puse? Ok. Si yo tengo este triángulo, un triángulo es una unidad, ¿sí? Un fractal sería esto. Yo tengo una unidad que es un triángulo, pero luego le agregué otro triángulo acá y aparecieron 4 triángulos. Este y este, que son idénticos al mayor. O sea que si yo le sigo agregando a cada uno otro triángulo y otro triángulo, de esta manera, ¿sí? Infinitamente, aparecen más triángulos que son exactamente iguales a este, pero me puedo ir al más pequeñito, 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 y va a ser exactamente igual al mayor. Eso es un fractal. Un fractal es una parte ínfima que es exactamente igual al total, a la parte más grande. Fractal. ¿Dónde estaba? Vale. El acceso a los nodos es para cambiar la información haciendo más fácil que las personas o los otros aspectos del ser puedan despertar de una manera más coherente y conseguir esta ascensión a cambio de perspectiva para seguir evolucionando. Sí, el acceso a los nodos, la conexión con los nodos, tiene ese objetivo, em, el objetivo de facilitarle a todas las personas de la red que la información sea más accesible, si no está estancada en un solo lugar. Entonces esto lo va a flexibilizar para que la gente pueda acceder más fácil a esa información. Me permite, ¿podés repetir qué es cada parte de la respiración? Inspiración es la conexión con el espíritu. Sostén de la respiración es la armonización del alma. Y la exhalación es la liberación del cuerpo, la distensión del cuerpo. Alguien pregunta si puedo aclarar brevemente, los Ina de la estrella madre eran los primeros ¿cómo es que los primeros en el cuento eran los reptilianos? No, los Ina fueron los primeros en diseñar el sistema social o el sistema de civilización que nosotros tenemos hoy para poder traer la información del cosmos a la Tierra, hacer el Atertunti. Los primeros en llegar a la Tierra, a nuestro planeta, como civilización, fueron los reptilianos que se asentaron en este mundo. Los Ina venían de antes, pero esa es la diferencia. No es que fueron los primeros, sino que
fueron los primeros en diseñar el sistema social. ¿Hemos sido siempre la misma esencia a lo largo de las encarnaciones o nos hemos ido mezclando? Eh, la misma esencia, eh, a ver si lo entiendo. La misma, si es lo que entiendo, es la misma esencia, o sea, la esencia del alma es siempre la misma. O sea, el alma va siendo siempre la misma a través de las encarnaciones y va acumulando datos de otras almas a lo largo de la experiencia. Eso es lo que se mezcla. Pero la esencia básicamente sigue siendo una a lo largo de todas las encarnaciones. Preguntan si es cierto que el flúor y otros minerales bloquean la apertura de la pineal. Por lo que yo sé y he leído, sí. Por eso se recomienda no ingerir flúor en la comida o en el agua, tratar ni al cepillarse los dientes, buscar opciones que no tengan flúor. Mm, La respiración nos permite sanar el cuerpo. ¿Podemos sanar el cáncer a través de ella? ¿Se puede sanar el cáncer a través de la respiración? No se puede sanar el cáncer a través de la respiración. Se puede armonizar el cuerpo para que no se expanda, ¿sí? Se puede llegar a una armonización del ser, pero el cáncer en sí es una enfermedad de una acumulación emocional por un montón de otros traumas que hay que analizarlos más allá de la respiración. La respiración nos ayuda a encontrar la armonización del cuerpo, pero no a sanar el cuerpo. Para eso hay que hacer otros trabajos. Primero entender qué emoción produjo el cáncer, qué estaba sintiendo cuando apareció, con algún decodificador de dónde viene, según la parte del cuerpo donde esté. Hay que hacer otros trabajos más intensos que solo la respiración. ¿Qué recomendaciones de dieta y hábitos del día a día darías para potenciar evolución y despertar de conciencia? Lo principal para hacer ese cambio de conciencia es el cambio de la alimentación. Es fundamental para despertar la luz interna que las células se nutran de luz. O sea que hay que alimentarse mejor de semillas, de frutas, e incorporar muchos colores al plato todos los días. Comer platos que dentro de su plato tengan los colores de todos los chakras. Eso sería fundamental, que se puedan incorporar todos los chakras en un solo plato y que, bueno, básicamente cambiar la alimentación a alimentación consciente con alimentos que hayan hecho fotosíntesis. De esa manera captamos la información de cómo asimilar la luz interna. Eso es fundamental. Y obviamente tener espacios para hacer cosas como si fueran niños. Poder disfrutar de aprender algo nuevo, de disfrutar de algo nuevo, de salir y jugar a algo. Eso es fundamental para que se active nuestra capacidad creativa y ahí podemos ver otras dimensiones. ¿Qué pasa cuando se te pegan entidades o energías que no son tuyas? Hay muchas energías que viven de nosotros energéticamente. Yo lo que aconsejo es o darse unos baños con sales y hierbas para limpiar el campo energético, eh, hacer alguna terapia energética como Reiki o Balancing que vaya restableciendo nuestro campo energético porque puede estar dañado, por eso entran. Pero por otro lado también yo no las eliminaría a esas entidades, sino que muchas entidades eh, se pegan a nosotros porque o les damos energía o vida. Entonces, si nosotros logramos tener la capacidad de generar nuestra propia energía constante, como lo hacen los árboles, podemos darle de alimento a cualquier entidad y nunca se nos va a terminar a nosotros. Es como recíproco. Entonces eh, no,
yo no iría en contra de esas entidades, sino que trataría de analizar por qué estoy permitiendo yo que se alimenten de mí. Cuando tenemos recuerdos de Mu o Atlántida, se abren portales a dimensiones. ¿Cómo hacemos si es que es así? De traer solo lo que necesitamos y no quedarnos con el resto, ¿no? O en ese estado, no quedarnos con ese estado. Hay que tratar de que todas las memorias que vayamos a tener cuando entremos a los registros, a las memorias, verlo como en una película, como si estuviéramos en el cine. Tomar los datos de la información que estoy observando, pero no la emoción. Reconocer que la emoción es solo un botón que me permitió acceder a la información, pero que no me corresponde. Que hoy yo soy otra persona y esa emoción no es mía, es de otro ser. ¿Sí? Entonces, visualizarlo como si fuera una película. No hacerme el personaje principal de la película. Pregunta, ahora estamos viviendo un amanecer galáctico. Después de un periodo de noche galáctica, tal y como nos has contado, ¿esto es un ciclo que se repite constantemente? ¿La humanidad de la Tierra volverá a pasar un periodo de oscuridad de nuevo? ¿Será tan denso como este último periodo o no será tan denso? Esto es un ciclo constante, sí, como la primavera, verano, otoño e invierno. Esto se repite, vamos a volver otra vez a una noche galáctica. ¿Cuál es la intención de esto? De que nosotros encontremos la armonía durante el día galáctico con la capacidad de que podamos atravesar la noche con descansadamente y no con pesadillas, que es lo último que hicimos ahora. Entonces, la gran tarea que tenemos por delante nosotros ahora en el día galáctico es tratar de que no caigamos de nuevo en la desesperación, en el miedo y en el control. Entonces, obviamente que vamos a volver otra vez al otoño y al invierno galáctico, pero con todo lo que vayamos a poner en práctica, tenemos que tratar de que sea lo más sutil posible, ¿no? Esa sería la intención. El camino de vuelta entonces no es un camino porque sería caer nuevamente en el mismo error, ¿no? El camino sería solo crear y retejer la red. Exacto. Porque cuando hablamos de volver al origen, solemos creer que es inevitable tener que volver o buscar el cómo volver, cuando en realidad no existe un origen propiamente dicho, sino que el mismo origen es toda la red que tiene muchísimos puntos de anclaje. Entonces, es un tejer y retejer de la red y cuando volvemos al origen nos damos cuenta de que somos creadores de esa red y volvemos a tejer una nueva. Entonces, yo no buscaría un camino para volver al origen, yo simplemente disfrutaría del tejer hasta encontrar el camino a mí mismo. Me preguntan, ¿son 32 los recordadores? ¿Qué sabes al respecto? Supuestamente hay cierta cantidad de personas que están destinadas a trabajar sobre el tejido y el recuerdo de la red. Puede que haya otras 32 personas que están trabajando en esto para conformar el 33, que sería la maestría del proceso. Sé que hay otras personas que están cada una haciendo lo que les toca en relación a esto. Eh, pero bueno, no hace falta que estemos todos juntos. Sí que ha pasado por ahí que existe la necesidad de aglomerar gente cuando no es necesario a veces que estemos todos juntos, sino que justamente separados, sabiendo que el otro está cumpliendo su papel, funcionamos perfectamente. A ver, ¿cómo hacerlo? La NASA predice una alta probabilidad de que un asteroide tocara la Tierra en 2027, creo que también ¿no era en 26? Si fuera así, ¿de qué dependería cambiar la trayectoria para que no nos impactara? Apophis se llama supuestamente, el dios de la destrucción egipcio.
Yo desde muy chiquito marcaba el año 2025 o 2026 como un año cúlmine para un asteroide que podía llegar a caer. Lo tengo dibujado hace años. Em, no sé si la tarea es tratar de que no caiga, tal vez ni siquiera llegue a tocar la Tierra ahora, eh, pero creo que la caída de un asteroide de ese calibre es lo que podría ser una recalibración muy grande y traer muchísima energía e información nueva eh, a través de los portales de la Tierra. No me lo tomaría como algo negativo, me lo tomaría como algo innovador si llegara a caer sobre la Tierra. Eh, Porque traería un montón de información y regeneraría un montón de cosas que están estancadas dentro de nuestro sistema. Eh, Así que yo veo probable que pueda llegar a caer algo, no sé si en el 2026, eh, pero sí, sí que se prevé que pueda caer. Y no, nosotros como civilización, como seres conscientes, tenemos la capacidad de hacer que esas cosas se modifiquen y no pasen, que se cambien. Sin embargo, muchos de los cambios que a veces queremos realizar nosotros no los realizamos desde la conciencia, sino desde el temor. Y cuando queremos cambiar cosas desde el temor, suele terminar todo mal, porque eh, no estamos pensando con claridad, sino estamos pensando con la supervivencia, ¿sí? Entonces, no se pueden hacer grandes cambios en la existencia desde el temor, solo desde la conciencia. Sentir alegría, entusiasmo e interés por una información encontrada en Internet hace parte de la emoción y posiblemente una vida pasada. Eh, Todo lo que produzca emoción inevitablemente tiene que ver con un dato de hace mucho tiempo que está ahí y que resuena. O sea que no importa dónde encuentres eso, en un libro, en internet, en una persona, si produce emoción es porque esa información ya estaba dentro tuyo. Eh, estamos, voy a tener que ir respondiendo las últimas preguntas, ¿sí? Porque se me va terminando el tiempo. Veo que hay un montón, pero bueno, vamos a tener varios días y recuerden que vamos a irnos conectando seguro todos los meses para esto. Y, y- y ya el próximo sábado vamos a hablar concretamente del plan en sí, específicamente, para, eh, así que voy a responder unas preguntas probablemente que no tengan que ver con el plan en la próxima transmisión. Eh, ¿Sabes dónde está el nodo de Medio Oriente? Uno de los nodos de Medio Oriente está en el Sinaí, que es uno de los más importantes. A ver, información. Eh, Preguntan si los seres intraterrenos también participan del plan Atertumti. Sí, todos los seres que están en un mundo físico participan de este plan de una forma u otra. Uy, vigílanos el cuerpo. Preguntan si algún día o en algún curso explicaré cómo nuestra energía nace en un cuerpo y dónde va hasta que nace en otro cuerpo. Eh, Esto lo vamos a hablar cuando estemos hablando de las dimensiones, porque ahí vamos a tocar el tema de por, por dónde van las vibraciones cuando salen de la tercera dimensión. ¿Se puede separar el cuerpo del alma y el espíritu? Si es así, ¿cómo se puede unir? Se unen cuando se nace, se separan cuando se muere.
Así que sí, se separan. El espíritu tiene muchas almas, no es un espíritu por alma, o un alma por espíritu, sino que son muchas almas por espíritu y muchos cuerpos por alma. ¿Sí? Esto es como una ramificación, como un árbol. El espíritu es el tronco, el alma son las ramas y los cuerpos son las hojas, por decirlo así, para que lo puedan visualizar. Entonces, cuando se mueren, las hojas se desprenden, ¿sí? Y bueno, se va separando. El alma sigue en contacto con el espíritu, pero el cuerpo se disgrega y pasa a formar parte de otros cuerpos. Eh, Esto es bueno aclararlo, que está una buena aclaración, que la biodecodificación no resuelve, no sana, ¿sí? Porque muchas personas eh, quieren hacer tratamientos para sanarse, ¿sí? Pero en realidad yo lo que siempre aclaro es que lo importante del proceso es que vaya a nivel del alma, ¿sí? Que vaya a nivel del ser que trasciende el cuerpo físico. Nosotros es normal que querramos sobrevivir, que querramos seguir existiendo en este plano, pero cuando hablamos de enfermedades o conflictos, no hablamos de querer seguir sobreviviendo a nivel álmico, sino trascendiendo, ¿sí? Entonces, por eso no busquen estas terapias para sanarse, sino para resolver los conflictos y así no se sigan replicando eh, a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el papel que juega el control de la energía sexual en la evolución? La verdad que el control de la energía sexual, no sé en qué sentido lo estás diciendo, pero la sexualidad es fundamental en la evolución. Básicamente, la energía sexual es la creadora, la que genera la vida, la que genera la energía del cuerpo físico. Entonces, justamente controlar la energía sexual yo no lo aconsejaría. Lo que hay que hacer es direccionarla o ajustarla o llevarla a los lugares más creativos posibles, ¿no? Pero reprimir la energía sexual para la evolución no es evolutivo. Eh, bueno, entonces, ya siendo las 7 de la tarde, aquí en España, los voy a tener que ir dejando. Eh, como ven, la idea de estos encuentros, que vamos a ir haciendo varios fines de semana a lo largo del año, es yo irles explicando temáticas de eh, temáticas, pero sobre todo resolviendo dudas que hayan tenido, porque me imagino que muchas de las personas que están aquí presentes, esperen que vuelvo para atrás, em, como decía, que muchas de las personas que están aquí presentes escuchando ya me han escuchado muchísimas veces explicar un montón de veces los conceptos. Entonces, la idea básicamente era, o es, a partir de ahora, en los próximos encuentros, que sepan que voy a ir explicando temáticas, cosas concretas de eh, sonido luz y forma, vamos a hablar sobre sonido luz y forma, vamos a hablar sobre las 9 dimensiones, vamos a hablar sobre los 4 fundamentos, pero vamos a también tener muchos espacios de preguntas y respuestas. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que a partir del próximo encuentro, que vayamos a hablar del plan específicamente, tratemos de mantener el eje de las preguntas y respuestas, de las preguntas que vayan haciendo en la temática que vamos a tratar cada día, ¿está? Entonces, como les dije, el sábado que viene nos vamos a reunir para hablar concretamente del plan Atertumti en sus diferentes aspectos, para hacer un resumen general, y a partir de ese resumen voy a seguir respondiendo sus preguntas en relación a este plan. Eh, y, y en los siguientes encuentros vamos a ir ya focalizándonos en cada una de las temáticas eh, a fondo, ¿está? En cada uno de los temas. Y bueno, y yéndonos por las ramas, vamos a ir aprendiendo. Así que
Bueno, tenemos todo 2019 y 2020 para hacer estos encuentros por aquí, por el Campus Arsayan. Así que, si no es todos los meses, mes de por medio, vamos a ir haciendo estas transmisiones, ¿sí? Para que todos se vayan sumando. Así que, bueno, los invito a recordarles a otras personas que si todavía no saben cómo van a hacer estos encuentros, me ayuden a contarles, ¿sí? Y que, bueno, que les recomiendo obviamente ser socios de la Fundación Arsayan, porque vamos a ir haciendo muchos de estos encuentros anualmente y les va a salir mucho más a cuenta que pagar el sistema de vez en vez. Así que, bueno, más que nada de eso, les agradezco por estar acá, por ser los primeros con los que estoy aprendiendo sobre cómo funciona este sistema y poniéndome en armonía de cómo ir explicando todos los temas. Así que bueno, el próximo sábado, entonces, como dije, hablamos de Atertumti concretamente, y voy a tratar de tocar algunos temas que espero no haya tocado nunca, pero la verdad que no tengo ni idea porque, como siempre, me preguntan de todo y voy hablando de cualquier cosa. Vamos a ver las bases de la Atertumti, ¿sí? Y bueno, tráiganse las preguntas que tengan sobre el Atertumti, sobre el plan, cosas que no hayan entendido, no hayan captado. Mírense a lo mejor esta semana algún video de YouTube donde explico el Atertumti y tráiganse esas preguntas para el sábado que viene, así las resolvemos. ¿Está? Bueno, muchas gracias por estar ahí, por compartir y nos vemos el sábado que viene a la misma hora. Lo siento, pero bueno. Si no, tengo yo que estar despierto hasta las 4 de la mañana. Eh, Así que bueno, nos vemos a la misma hora y dentro de 48 horas, o sea, dentro de 2 días, ya va a estar subido el material, todo el video grabado en el Campus Arsayan para que puedan entrar todas las veces que quieran a consultar, a verlo, a escuchar. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde, hora de España. Chao.